Hola a todos, nos volvemos a encontrar para continuar con los temas que se me han asignado. Esta vez vamos a conversar sobre terapéutica razonada. Como les comenté en la oportunidad pasada, también van a ser 3 sesiones. Esta vez son un poco más cortas, ¿ok? Traté de acortarla un poco más y resumirla para evitar el cansancio y sobre todo transmitir el mensaje más importante de lo que se quiere. ¿Me permiten que voy a subir la presentación? Bueno, como les estaba comentando, estas 3 sesiones vamos a dividirla básicamente una introducción, que va a ser la sesión del día de hoy. Luego vamos a conversar un poco sobre, y donde vamos a detenernos un poco más, sobre lo que se refiere a lo que es la esencia de la prescripción, ¿no? Razonada. En este caso, a los lineamientos que se han dictado de la Organización Mundial de la Salud. Y la última parte vamos a hacer un refrescamiento de esto, por supuesto, con otro caso que vamos a estar presentando ya en la segunda parte y algunas generalidades que tienen que ver con el tema. Como ustedes sabrán, los medicamentos, ya desde que, y lo vimos obviamente en el desarrollo histórico de lo que son los medicamentos, para lo que se refiere en el mundo actual, yo creo que en esta época posmoderna, ha sido una herramienta fundamental. Una herramienta, obviamente, como el medio, como la tecnología que más utilizamos para enfrentar y, por supuesto, curar o aliviar las enfermedades o sus síntomas, ¿no? Es un logro definitivamente que la humanidad ha tenido dentro del desarrollo de lo que ha sido la ciencia y la tecnología, y que como todo logro y como todo avance, siempre y cuando esté básicamente bajo los parámetros científicos, por supuesto, y éticos, han sido muy provechosos. Y por supuesto, no podemos menospreciar todos los aportes que la naturaleza y que todavía están ahí y que la humanidad todavía no lo ha descubierto, obviamente, para dar este gran beneficio. ¿Para qué ha servido los medicamentos? Los medicamentos sencillamente han servido no solamente para el tratamiento, ¿no? Como estábamos conversando, sino también todo para que es el área de la prevención, para hacer diagnósticos, ¿ok? Establecer curación o aliviar o atenuar, ¿ok? Las enfermedades o cualquiera de sus síntomas. Ahora, el uso inadecuado o el uso no apropiado sigue siendo un problema, una amenaza, ya sea para la salud individual y colectiva, ¿no? Y no solamente estamos hablando para la salud humana, sino entendiendo la salud como un todo, un total, ¿ok? La salud total, porque las repercusiones que están trayendo el mal uso y abuso de los medicamentos a nivel del mundo, sobre todo de otras especies que no necesariamente tienen que ser la especie humana, cada vez obviamente son alarmantes, ¿no? Tanto en animales obviamente como que en el ambiente. Por eso que hay que ser muy cuidadoso con este tema del uso adecuado de los medicamentos. Pero también hay otros detalles, así como lo muestra la OMS en sus estadísticas, que todos sabemos que más del 50%, fíjense, todos los medicamentos que se recetan o se dispensan o se venden son en una forma inadecuada. Una cosa asombrosa, 50%. El tercio, pero también es cierto que un tercio de la población mundial carece de acceso a los medicamentos que ustedes deben haber escuchado que son esenciales, según la definición de lo que es esencial establecido por la Organización Mundial de la Salud, y de los cuales muchos países deberían ser el mínimo decente, que llama uno, el mínimo decente que debe tener una sociedad para operar. Pero también sabemos que el 50% de los pacientes lo toman en una forma incorrecta. Entonces, fíjense, los medicamentos, como les comentaba, si bien representan este logro de la humanidad, están omnipresentes en todo lo que es la vida diaria. Hay un libro bien interesante, hay unos textos que lo hemos conversado sobre la nueva teología, ¿no? La nueva teología que se llama la teología de la medicina, ¿ok? Y ese libro es interesante porque dice que la medicina se ha instituido como una nueva religión. Y hace un símil, fíjense, a lo que es la religión
de lo que entendemos, ¿no?, desde el punto de vista teológico por religiones, donde siempre va a haber una institucionalidad, que es la medicina en este caso, y por supuesto van a haber algunas estructuras donde la gente acude sencillamente a expresar su religiosidad. Si antes muy bien iban a las iglesias, ahorita van a los establecimientos de salud. En segundo lugar, ya los sacerdotes no son los que conocíamos. Los sacerdotes vienen a ser representantes, ¿quiénes? Los profesionales de la salud y el médico. Pero lo interesante es que el símil ya no son los dioses, sino los medicamentos. Es decir, fíjense que hasta dónde ha llegado lo que implica para la sociedad moderna el paso y la fe y la creencia que tiene a los medicamentos. Siempre coloco este comentario de que si bien uno acudía a las casas de nuestros abuelos, ok, veíamos que en su casa, ya sea en la sala, en la habitación, tenían siempre al lado de la cama un altarcito, un altar, me refiero, donde tienen algunas imágenes religiosas, una velita con una estampita de algún santo. Bueno, lo que se tiene ahora al lado de la cama es una cajita con los medicamentos. Y no solamente están ahí al lado, es decir, ya en la cartera, en la billetera, en donde sea, andan con nosotros para arriba y para abajo. No es que estoy diciendo que vamos a dejar los medicamentos y obviamente y a cambiarlos por estampitas, nada de eso. Sino me refiero básicamente es para que vean ustedes la transición y el papel que tienen los medicamentos en este momento. Lo que así, yo ya no hago atención domiciliaria, pero cuando ya hace unos años todavía atrás, no hace mucho, visitaba las casas, alrededor de todas las camas, obviamente, y en todas partes existía la cajita de todos los medicamentos que deben tener las personas. Y medicamentos para todo, ¿no? Queremos medicamentos para evitar el envejecimiento, para sencillamente estar alegre, permanente, ¿no? Por estas cosas que tenemos de la sociedad de bienestar, que no se nos permite tener ningún sufrimiento, ningún padecimiento, y queremos mantenernos sencillamente happy, a como de lugar, y donde no se permite sencillamente que hayan algunas situaciones que son propias del ser humano, ¿ok? Situaciones existenciales límites, ya sea la enfermedad, ¿ok? El dolor, la muerte, el sufrimiento. Eso no es poco aceptable en este momento, no se considera que debe ser parte y hay que buscar la forma de resolverlo a través de los medicamentos. Y dicho esto, fíjense, es tanto así que uno en la consulta que realiza, toda consulta debe generar un medicamento. Y debe generar un medicamento y es poco probable, yo diría casi improbable, que cada vez que alguien acude a un colega no se le prescriba un medicamento. Y ya no es uno, es más de uno, ¿ok? Para cada síntoma, para cada afección. Si no se prescribe un medicamento, pareciera que esto no es realmente eficiente, no es productivo la producción, lo que ha sido el ejercicio, perdón, de la relación que se ha establecido entre el médico y el paciente. La vida está medicalizada, es decir, cada vez hay más, descubrimos más enfermedades y hay hasta enfermedades que se han inventado, diríamos, y disculpen que sea tan explícito, pero enfermedades que cuando uno, desde el punto de vista epistemológico, o lo quiere razonar, no están dentro de las categorías de enfermedades. Pero así se establece, es decir, el colesterol no es una enfermedad, tener el colesterol elevado no es una condición, un factor de riesgo, pero no es una enfermedad. Como el envejecimiento ya lo catalogan como una enfermedad, la menopausia, aquellos que son un poco inquietos, es decir, si somos más inquietos de lo habitual, como que tenemos un déficit o no sé qué, hiperactivo, es decir, ya toda la humanidad sencillamente está catalogado dentro de una clasificación. Ni les digo dentro de la clasificación de enfermedades psiquiátricas o la clasificación internacional de enfermedades. El que quiera enfermarse, busque el libro, busque el texto, sencillamente, y ahí va a estar. Y si pensaba que no estaba enfermo, ahí va a tener su categoría. Y tenemos que tener mucho juicio en esto realmente de cómo estamos viendo al ser humano y que cada vez que alguien medio está triste, entonces ya lo catalogamos como una enfermedad inmediatamente con un medicamento. Ni decirle que se alegre, ni decirle, obviamente, que suceda algo que es particularidad de la existencia humana,
porque inmediatamente tratamos de categorizarlo en algo mental para justificar ya sea una acción que puede ser hasta ilegal y fuera de la norma, y ver si tiene o no una enfermedad mental. Llegando a los extremos, no todo el que se suicida es porque tiene una enfermedad mental, eso no es así. A veces Verónica decide morir. Y también es cierto, obviamente, que no toda situación violenta que puede ocurrir en algunas personas o que cometen atrocidades, algunos homicidios, tienen una enfermedad mental, ¿ok? Entonces, y me permito tomar estos minutos para conversar sobre esto, porque no solamente es que pensemos de que tiene una enfermedad mental, sino que también los medicalizamos. Y dentro de la medicalización, buscamos el medicamento que controle estas acciones. Por supuesto, esto está detrás de la par con todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, la publicidad, el marketing, los grandes intereses, obviamente, que hay detrás del consumo de medicamentos de una forma inapropiada. Está de más decirle quiénes son las industrias que más generan ingresos a nivel del mundo, como son los de la guerra y los de la salud, el armamentismo y la industria farmacéutica. Y obviamente esto hace de que cada vez se impulsen estas dos grandes industrias que estén, y en lo que respecta a nosotros en el área de salud, sencillamente, que también, por supuesto, se puede utilizar como un arma, todo lo que tiene que ver con las enfermedades y los medicamentos, de cómo esto a través de una información o una infoxicación en vez de información, obviamente, tenemos a la sociedad bajo qué parámetros, sencillamente los mismos parámetros que se establecieron en un momento en las sociedades religiosas, donde aquel que no cumpla ciertos criterios, sencillamente va a estar enfermo o va a tener una condición potencial de enfermedad, es decir, ahora hay prehipertenso, prediabético, preobeso, pretristeza, prealegre, y entonces deben también recibir un medicamento, ¿ok? Y así nos está llevando el mercado. Así que esto implica mucha racionalidad, mucha valorización y el consenso de todos los que estamos involucrados para salir de esto hacia adelante. Y es interesante que si bien los medicamentos, como hemos hablado, son parte del descubrimiento de la humanidad, una tecnología muy usada en el sistema, los indicadores, fíjense, de salud, y aquí ponemos siempre este ejemplo de lo que fue la tuberculosis, fíjense, pueden observar que las muertes por tuberculosis empezaron a bajar sencillamente cuando empezaron a mejorarse las condiciones de vida de la sociedad. Fíjense, cuando se introduce algunos medicamentos como la estreptomicina, uno de los grandes ensayos clínicos que habíamos hablado, fíjense, y luego la isoniazida, ya venía en bajada sencillamente, sin haber utilizado. Y por supuesto fue un factor que contribuye, pero dentro de esta enfermedad, que es una de las características de agentes infecciosos, sencillamente, estas se pueden controlar sin necesidad tampoco del medicamento. Y así podemos dar varios ejemplos, que no es la charla en este momento, pero para que lo consideren. Todos sabemos la historia que existe y lo costoso y lo laborioso, ¿no?, de la cantidad de investigación, de tiempo, de recursos que se requiere para que tenga un medicamento en la comercialización. Esto ya lo hemos visto en diversas conversaciones que hemos tenido anteriormente, desde el ensayo preclínico, el clínico, por supuesto, hasta que se comercialice el medicamento. En esta fase 4, ¿no?, del estudio, que lleva a veces años, ok, dependiendo de la situación. Ahorita en el contexto del COVID, sencillamente, claro, hay gente que piensa que estas vacunas que surgieron fueron así, de una cosa de que se hizo el estudio preclínico, clínico. No, muchas de las vacunas ya tienen toda una trayectoria de unas bases que se han ido estableciendo, fíjense, desde hace tiempo, ya sea cualquiera de ellas. Y por supuesto, la forma de cómo se masificó, sobre todo la RNA mensajero, son un caso aparte y excepcional. Pero aquellas que son donde el transmisor, el virus, sencillamente a través del adenovirus o que son virus atenuados, ya esto se venía realizando desde hace tiempo. Ahora, fue muy específico para el virus. A diferencia de lo que ha pasado con las nuevas vacunas de RNA mensajero, que es un capítulo aparte, obviamente. Pero donde los quiero llevar, que sencillamente, que pese a que estos estudios se pueden hacer en una fase avanzada y se lleguen a la comercialización, donde
las autoridades reguladoras juegan un papel fundamental, ¿ok? Muy fundamental, con mucha objetividad, mucho criterio, obviamente, todavía tenemos algunas cosas. ¿Y qué algunas cosas? Es que sencillamente lo que podemos saber cuando un medicamento se comercializa es que es sobre eficacia, no sobre efectividad, ya lo hemos hablado anteriormente, eficacia, ¿ok? Y que va a ser mejor que el placebo para algunas indicaciones y cosas muy precisas, ¿ok? Indicaciones en una población, obviamente en una población objetivo que a veces se trata como de, no sé, de extrapolar a otros tipos de poblaciones. Al igual que ya todos conocemos para algunos estudios de no inferioridad, algunos estudios sencillamente de equivalencia que se han realizado, ¿ok? Y también de toxicidad, todos sabemos que sencillamente hacer un estudio clínico controlado, ¿ok? Las reacciones adversas, porque no ha sido el tiempo, todavía no ha transcurrido el tiempo, va a ser muy poco lo que se puedan presentar, obviamente, en una cantidad de usuarios que es la población objetivo, ¿ok? Donde se está realizando el estudio. Así que son muy pocos. Ahora fíjense, lo que no sabemos, sencillamente, es la eficacia comparativa con otros medicamentos. Tampoco conocemos el perfil exhaustivo de las reacciones adversas. Fíjense que hay reacciones adversas que ya en una fase 3, en una fase 2 empiezan a aparecer y tenemos que estar revisando. Lo que revisamos ensayos clínicos, nos viven llegando enmiendas de los ensayos que están en marcha, de reacciones adversas que van apareciendo, que no están contempladas dentro del estudio original o dentro del consentimiento. Inmediatamente se tiene que hacer una enmienda para notificarles a las personas, pero que a uno le da la alerta porque a veces son reacciones adversas que uno dice, imagínense, están apareciendo esto, ¿cómo sería yo extrapolar esto para estas condiciones o aplicárselo esto sencillamente a otras poblaciones donde no estén bajo un control y lo que puede suceder, ¿ok? Y menos aún tenemos las reacciones adversas poco frecuentes que pueden ser fatales y todos sabemos la clasificación de reacciones adversas que podemos tener, donde pueden ser fatales, mortales, ¿ok? Muy graves, ¿ok? Y que nunca van a aparecer mientras estemos realizando estos controles. Así que recordar que los ensayos clínicos y todos los estudios hasta la fase 3, no la fase 4, evalúan sencillamente, son estudios explicativos, como los habíamos hablado, donde evalúan eficacia. Siempre se ha buscado un número de pacientes menor, en cambio cuando estamos evaluando estudios de efectividad, que es en la práctica real, son mayores estudios, ¿no? Y esto puede demorar años, ¿ok? Recuerden que los participantes están controlados en el ensayo clínico, en el otro a veces toda la población, porque se empiezan a utilizar en una forma que no es la población objetivo, ¿ok? Las patologías, todo está bien controlado en el ensayo clínico, pero cuando empezamos a utilizar una práctica clínica habitual para evaluar la efectividad, es cualquier indicación y a veces sencillamente no están bien claras algunas otras patologías que pueden estar asociadas. Al igual que el número de medicamentos que se pueden estar usando en el ensayo clínico, a veces en la práctica real son infinidad, sobre todo aquellos pacientes que están polimedicados. A la vez de cómo se utiliza el patrón de uso o las dosis, obviamente es muy variable, intermitente, a diferencia de los ensayos clínicos que no lo son. El seguimiento, por supuesto, se tiene un seguimiento de cerca si el paciente está en un ensayo clínico. En la práctica clínica habitual es menos riguroso. Y lo otro, que los establecimientos de salud básicamente en la atención primaria, donde se requieren ciertas formas de gestionar para hacer el seguimiento, y de aquí la importancia de la farmacovigilancia y de llevar todo un sistema de farmacovigilancia adecuado, no solamente por parte de los establecimientos de salud, sino dentro de las mismas farmacias, por supuesto, hasta la misma población en general, que tiene que estar educado y por supuesto ellos mismos hacer reporte de algunos eventos adversos hacia los sistemas que estén organizados, automatizados, para que el observatorio de reacciones adversas esté funcionando como debe ser. Y hay que obviamente seguir insistiendo en esto porque tenemos que ir fortaleciendo estos sistemas de vigilancia de medicamentos. Sin duda alguna, aquí les traigo alguna muestra de los efectos y los retiros que han habido de los últimos tiempos de algunas cantidades de medicamentos. De los que yo viví, yo recuerdo haber vivido el tema del Biog, del Propelo, de la Avandia, obviamente, de la glitazona, por algunos efectos que cuando uno se ponía a revisar, fíjense, en los ensayos clínicos, uno viendo retrospectivamente después este tema, uno dice, pero mire, y aquí estaba apareciendo algo. Entonces, claro, de repente no se lo dan a un paciente
Y a veces se comercializa y dice, bueno, no, es que los pacientes con enfermedades cardiovasculares no lo pueden tomar. Pero ¿cuánto no es la prevalencia de enfermedades cardiovasculares en el mundo? Y entonces empezamos a tener una cantidad de eventos cardiovasculares y químicos atroces, ¿ok? Y hasta que prácticamente no se da la alerta, no es fácil llevar estas posiciones y lo que puede ser. Si bien es costoso toda la elaboración de un medicamento, déjenme decirles que una vez que se comercializa, la campaña de publicidad de información es tan alta que déjenme decirles que estos medicamentos ninguno perdió. Desde que se comercializó hasta que se mandó a hacer el retiro del medicamento, yo creo que ya habían recuperado todo el dinero que habían invertido para la producción del medicamento, por la forma de cómo se prescribió inmediatamente y de una forma atroz. Y bueno, así que estos son aprendizajes que esperemos que los tengamos. Todavía yo creo que no hemos aprendido a pesar de estos errores que se han cometido y se seguirán cometiendo. Así que hay que ser con mucha prudencia, ¿ok? Lo que sí vemos ahora, fíjense, es la cantidad de novedades e innovaciones que salen por ahí, como todos los días tenemos los Me Too, ¿ok? Que lo que hacen es cambios, ya sea en la formulación farmacéutica, ahora lo ponemos con liberación modificada, ¿ok? Las combinaciones de fármacos que les encanta y a veces a dosis fija, donde los estudios cada vez muchos hablan de que esas combinaciones a dosis fija en un solo fármaco garantiza la adherencia para evitar la polimedicación. Déjenme decirles que los estudios que se han hecho en las revisiones hasta ahora no lo han demostrado, ¿ok? Los mecanismos de adherencia sencillamente se deben manejar con otras estrategias que también muy bien tipificadas. Algunas cosas que se utilizan por algunos giros, ¿no? De algún metabolito o un análogo de ellos, como el caso ya todos conocemos, en vez de loratadina, ahora usamos de loratadina y de mejorando a la que se tenía anteriormente. O de algún giro que se haga de los estereoisómeros de la molécula. Omeprazol y es omeprazol, pero lo llamamos esomeprazol, de citalopram versus escitalopram, donde desde el punto de vista bioequivalente sabemos que al final tienen las mismas cosas, pero el marketing y el posicionamiento es terrible, ¿no? En la publicidad y cómo se está manejando esto. ¿Ok? Y así cada una de ellas de lo que hemos visto que no aporta más de lo que ya tenemos. Siguen siendo más de lo mismo. Es decir, las innovaciones son, pero demasiado contadas con los dedos que podemos tener. ¿Ok? Así que fíjense, hay que tener mucho cuidado porque si bien en Venezuela ha sucedido lo mismo, en Venezuela la cantidad de medicamentos, obviamente de presentaciones ahorita de principios activos, yo creo que superamos los 1000 y de presentaciones más de 10.000, ¿ok? Casi se hace un registro por año, estamos hablando de casi de 500, ¿no? No sé hasta que en este año, en el segundo año, que no tengo la cifra de cómo se hacía, hasta donde yo estuve casi eran 400 y tantos que se estaban haciendo en promedio por año, ¿ok? En ocasiones habían años donde se hacían muchos más, y fíjense, y hay que estar revisando permanentemente todo esto. ¿Por qué? Porque se supone que estos fármacos todos se hacen bajo una revisión muy estricta, ¿ok? Para ver si cumple o no con la eficacia que dicen ellos demostrar, obviamente, o la seguridad bajo una población X, obviamente que es el punto donde van a estar tratándose, ¿ok? Así que fíjense la racionalidad desde el punto de vista de la razón humana y en este caso para los medicamentos se necesita mucha síntesis y mucho estudio, mucho conocimiento, sobre todo aquí la parte de la formación científica obviamente influyen porque ya, aunque el tema que vamos a tratar nosotros es prescripción, detrás de esa prescripción ya factores que pueden influir en el uso irracional de medicamentos están desde la misma selección. Y aquí es importante porque desde que la misma autoridad reguladora hace la selección y por supuesto todo el tema de la gestión, de la administración, de la misma de dispensación y por supuesto el mismo uso que tiene del medicamento por parte del paciente pueden llevar al uso irracional de todo ello. ¿Ok? Muchos son los factores que influyen en el uso irracional. Fíjense, vamos a ir nombrando algunos, ¿ok? Ya le digo porque son estos actores que están relacionados, ¿ok? Y que se deben considerar para nosotros, por supuesto, incidir en el control de lo que vamos a hacer. Del prescriptor, básico, la falta de capacitación.
Lamentándolo mucho, las capacitaciones o la información objetiva del medicamento no se tiene a diario. A veces la única forma de mantenerse actualizado un profesional de la salud, un caso, un prescrito, en el caso que sea un médico, sencillamente es por visitas médicas o a través de congresos, que todos sabemos muy bien lo que hay detrás de estos congresos, ¿ok? Son unas actividades sociales de muy alto valor, obviamente, para establecer relaciones sociales. Pero hasta ahora no se ha demostrado que ningún congreso, ninguna jornada, ningún curso aumente el conocimiento que se tiene sobre la materia. No así las relaciones que se establecen dentro de un congreso, un curso, ¿no? Las relaciones humanas, me refiero yo a eso, ¿no? Y la discusión, porque no son conocimientos que se deliberan o son sistematizados de una forma para aportar y mejorar la capacitación de los prescriptores en este caso. No es un estudio formal que se hace. Vamos un día y sencillamente pensamos que salimos muy bien formados de un curso de estos congresos que existen y a la semana se nos empieza a olvidar y después termina olvidándose de todo o sencillamente nos queda en el colectivo o en el corazón o el cerebro o en el estómago, de acuerdo a la comida y la bebida que nos dieron en el curso, sencillamente la prescripción de eso que se posicionó en el mercado en el momento que estuvimos asistiendo. Y por supuesto, siguen siendo las falsas creencias, ¿no? Equivocadas sobre la eficacia y de cómo cada vez que vemos un estudio sencillamente se le pone más color de lo que tiene en relación a la interpretación que le damos al resultado. Entonces, vivimos haciendo prescripciones, obviamente, de una forma excesiva, innecesaria y muy errónea, ¿ok? Por parte de nosotros y que tiene que ver mucho con la formación. De los pacientes, eso ya lo que habíamos conversado sobre esa desinformación que existe sobre los medicamentos o los mismos sistemas de creencia que se tienen, ¿ok? De acuerdo a las expectativas de no querer sufrir, no querer envejecer, no querer sencillamente tener nada y darle la potencialidad al medicamento de que va a aliviar cualquier mal. Recién hace unos meses atrás tuve la oportunidad de tener una formación del manejo del dolor. Miren, y déjenme decirle que el enfoque que aprendí del manejo del dolor, de conocer a la persona que tiene un dolor, no solamente su grado de dolor y su explicación física en relación a esto, sino saber quién es, qué hace, dónde lo hace, cómo lo hace, su entorno laboral, familiar, personal, todo esto está obviamente alrededor de la manifestación de algo tan subjetivo como es el dolor. Y el mismo paracetamol, la gente como lo expresa tiene que ver con esa biografía, esa historiografía de la persona y por supuesto en el momento del tratamiento no pensar que porque yo le dé el analgésico o utilizando la escalera analgésica, obviamente la OMS, cualquiera, yo estoy resolviendo el problema si no hemos considerado esos otros factores. Piensen cada uno de ustedes cuando tiene un dolor que a veces expresamos con ese dolor tan pequeño, toda una historia de algo que tenemos, solamente por algo pequeño. A veces, mire, el roce de una pluma en la piel puede desencadenar un dolor inmenso de acuerdo a quién es este individuo, no solamente desde el punto de vista biológico, sino social, relacional, y espiritual que pueda tener esta persona. Por supuesto, hay condiciones externas que tienen que ver y que tenemos que considerar, y es el exceso, obviamente, y la presión que hay para prescribir, a veces la presión por muchos entes, ¿ok? En relación a esto, y por supuesto del volumen y el número de pacientes que nos pueden asignar en la consulta, que como es mucho más fácil hacer una prescripción que de repente dar una consejería, y es una consejería obviamente no directiva que tiene su forma de hacerla, sus estrategias, y entonces conversar sobre este tema no cuesta y por el tiempo y sencillamente se prescribe y se da. Y no es la idea, ¿no? Imagínense, yo recuerdo un paciente que tenga un reflujo y me llega y yo recuerdo que me dice, mire, he tomado todos estos inhibidores cuando existían los H2, yo recuerdo, después los bloqueantes, perdón, los inhibidores, la cimetidina en ese tiempo cuando se prescribía, luego la ranitidina, y estaban comenzando los inhibidores de la bomba de protones, en este caso el omeprazol, y el paciente me decía, mire, ya he pasado por todo esto y sencillamente nada que ver. Y ya tengo esta dosis máxima de omeprazol y nada que ver. Y yo le dije, pero mire, explíqueme cómo come y qué está haciendo y cuando come qué hace y si se acuesta no se acuesta, si hace esto, si hace lo otro. Y esas recomendaciones generales que me di el tiempo de conversar, el señor me miraba y me decía, sí, es que bueno, yo nada, no me han dicho nada de eso. Imagínense, un paciente que siga fumando y que coma algunos alimentos que todos sabemos, obviamente, que van a aumentar la producción de acidez. Y aparte de eso, cada vez
él llegaba a la casa en la noche, comía una comida muy copiosa con estos tipos de alimentos, se echaba un cigarrito sencillamente y se acostaba inmediatamente. El reflujo yo creo que iba a ser difícil por más que le pusiéramos todos los medicamentos del mundo. A eso me refiero, pero son cosas que uno tiene que tratar de hacer. A veces, obviamente, también el mal uso, ¿no?, de los exámenes de laboratorio, obviamente, y todos sabemos lo insuficiente que hay en el personal. Fíjense, otros factores que tienen que ver un poco con el sistema de suministro. Todos sabemos, obviamente, a veces el uso irracional que se está dando a los medicamentos porque existen stock o el suministro es insuficiente o no hay disponibilidad de medicamentos. Y ni se diga que hay que tener mucho cuidado con proveedores que no son nada confiables, ¿ok? Y eso está haciendo, obviamente, que se esté haciendo un uso irracional. Y hasta he visto algunos medicamentos vencidos, me refiero no vencidos tanto desde el punto de vista comercial, sino que hay medicamentos que todos sabemos que aunque el vencimiento puede ser comercial, bajo ciertas condiciones todavía existe como un margen cuando uno lo puede indicar, pero que no están en las condiciones más adecuadas. ¿Okay? Recuerden que obviamente existen unos requerimientos para mantener los inventarios y el almacenaje de cualquier medicamento que no se cumple y se puede tener un margen. ¿Okay? Lo otro es la misma disponibilidad que puede haber, ya sea no por reglamento, sino sencillamente en la parte operativa de los medicamentos que no son esenciales. Y ni le digo la promoción engañosa y obviamente, y aparte todos los costos que puede generar este uso obviamente irracional de lo que son los medicamentos. ¿Ok? Este uso irracional obviamente va a generar varios tipos de problemas, ¿no? El problema de la prescripción es que sencillamente de repente estamos haciendo prescripción de medicamentos que no requieren medicamento alguno. Ejemplo, los antibióticos. Los antibióticos, el uso y abuso para infecciones virales es sorprendente. Ahora, recién en esta pandemia de COVID, no tienen idea de la cantidad de antibióticos, que a pesar de que los antibióticos estaban con una alerta, sobre todo por el abuso que se estaba obteniendo y el mal pronóstico que podía tener. Pero no hay antibiótico que se prescriba más desde un punto de vista racional para los cuadros virales, que es los macrólidos, en este caso la citromicina. La gente tiene un resfriado y de verdad que toma citromicina. Es sorprendente para los cuadros virales, ni se digan dentro de las infecciones más frecuentes. ¿Okay? O sencillamente no prescripción de un medicamento disponible cuando ello se requiere, es decir, porque sencillamente no tener la vacunación antitetánica o no utilizar la sal de hidratación oral para la hidratación de la diarrea infantil aguda, ¿no? Eso es otro tipo de problema que podemos tener en la prescripción. Dar una prescripción de un medicamento que esté equivocado, ¿no?, para una condición que sencillamente requiere una terapia medicamentosa. De repente utilizar el trimestoprim sulfa, es decir, para un estreptococo, cuando sabe que vamos a utilizar un betalactámico, en este caso la penicilina o la amoxicilina, y es sencillamente por no tener esta condición. Y tiene que ver con toda esta cadena que habíamos hablado de la disponibilidad, ya sea en el suministro o en los stocks que podemos tener. ¿Ok? O utilizar algunos medicamentos de eficacia o seguridad dudosas o no probados, ¿no? Sencillamente como el uso de los antidiarreicos en las diarreas infantiles agudas. Cada vez es sorprendente como para todas las diarreas ahora como que se cataloga el uso de estos medicamentos, esas salecitas, esos sobrecitos que venden por ahí, porque prácticamente es parte de tener la diarrea, ¿no? Sin considerar que lo más importante es las sales de rehidratación oral en este caso. ¿Ok? O prescribir un medicamento en una adecuada vía de administración. ¿Ok? Y eso es grave, ¿no? Es decir, todos sabemos de repente que alguien puede tener una amibiasis intestinal me refiero, y de repente dice, no, vamos a ponerle el metronidazol vía endovenoso porque es más efectivo que el vía oral. Déjenme decirles que se utiliza es la formulación oral porque tiene sus indicaciones muy precisas. No que quiere decir que este vía endovenoso no pueda actuar en el intestino, pero directamente en el intestino, obviamente, la efectividad es mayor. ¿Ok? Las prescripciones de medicamentos que son muy costosos, por lo menos utilizar un medicamento de tercera generación, una cefalosporina de tercera generación, para una condición que con una cefalosporina de primera generación la puede. Porque siempre se tiene la idea de que mientras más costoso es más efectivo. O también subirle la dosis, ¿no? En vez de tomarte 1 gramo, te tomas 2 gramos. Cosas así, ¿ok? Que se utilizan y eso obviamente también genera algunos problemas. O no provee la información adecuada al paciente, nosotros tenemos que darle toda la información al paciente en relación al medicamento. El detalle es que no se puede dar lo que no se sabe, ¿ok?
Y los profesionales, ya les digo, lamentablemente la capacitación no es tal en el uso de los medicamentos. Nosotros, los médicos de información, aprendemos a través del empirismo y sencillamente lo hacemos a través de imitar a nuestros docentes o nuestros tutores en la prescripción. Y no hay una sistematización y ese es el tema que vamos a tratar en la segunda parte, ¿ok? Y menos, por supuesto, ver los resultados de la terapia, ¿ok? Existen otros problemas ahí, como el uso irracional de medicamentos en la dispensación, como sencillamente dar un medicamento erróneo en relación al que se prescribe, a pesar de la letra ilegible que tienen muchos colegas. Esto todavía no sé cómo lo hacen, ¿ok? Los auxiliares que están de farmacia que despachan medicamentos, de entender un poco. Yo creo que esto tiene que, de verdad, que regularse y lo mejor es la automatización en los sistemas para evitar ese tipo de errores que fueron muy comunes. Recién todavía los estuve viendo a una paciente que le indicaron un medicamento con nombre comercial de Trental y le dieron el Tegretol, imagínense, ¿no? Y cuando me llaman por alguna acción que estaba haciendo y era que de repente cuando veo la receta dice, bueno, pero aquí dice Trental y le pregunto a la hija, verifica ahí que se está tomando ese Trental. Me dice, no, aquí en la cajita dice que está tomando este Tegretol. Entonces, fíjense estos pequeños errores que pueden estar dados. Al igual que ya les he dicho que estén en mal estado, que aunque no tengan la fecha de vencimiento, pueden haber estado un almacenaje de una forma inadecuada. ¿Ok? Entonces, y los pacientes, todos sabemos la poca adherencia y sobre todo el poco cumplimiento que hay respecto a las indicaciones. Se toman los medicamentos a la hora que ellos quieren, cuando ellos consideran sencillamente, y cada vez los días que se la tienen que tomar también hay problemas. Ni se diga la automedicación. Lo cierto es que hay varios tipos, vamos a ver algunos tipos de prescripciones con uso inadecuado de medicamentos, ¿ok? Que se han definido, ¿ok? Por algunos autores. Uno de ellos es la extravagante, ¿no? Ya habíamos hablado de utilizar estos medicamentos muy costosos sabiendo que hay cuestiones más económicas y es una cuestión del uso de recursos, el uso adecuado de los recursos sencillamente para ser eficiente. Siempre hay alguien que está pagando esto. Y cuando yo siempre he dicho esto, porque la gente dice, no, pero es que él lo puede pagar y lo paga, sí, pero es que cuando se generan estos, se generan impuestos y al final todos terminamos pagando todo. La gente no lo ve directamente, pero así se manejan las economías, ¿ok? Y hay que ser cuidadoso con eso porque si alguien puede pagar un medicamento que llama más costoso, pero ¿por qué no utilizar aquel que es menos costoso y sigue igual, de efectivo? Es decir, ¿cuál es el hecho, el plus de tenerlo en esta forma? Porque al final esto está generando, desde el punto de vista de economías de escala, un, un uso, encarecer el medicamento, ¿ok? Excesiva cuando se emplea dosis mayores, ya la había dicho, pensando que a dosis mayor es más efectivo. No te tomes 500 gramos, sino 500 miligramos, sino te tomas 2 gramos, porque es más efectivo. Como que es más fuerte la cosa, ¿no? Así te va a ayudar. O no son los 3 días, sino que mira, con una sola dosis esto me parece raro. ¿Cómo te vas a tomar este fluconazol solamente una dosis y ya está? Eso como que no va a mejorar. Y bueno, cuando eso, recuerden que a través de los ensayos clínicos eso se ha podido llegar a la dosis respuesta, a la dosis efectiva, y de repente alguien, un tratamiento empírico, agarra y dice que él no le parece por algo muy particular y lo da en dosis exageradas. Estas cosas se vienen revisando. Ya nosotros, fíjense, actualmente si manejamos algunos procesos infecciosos por 7-10 días, hay algunas cosas que han salido que ya con 3 días es suficiente o con 5 días y tenemos que estar al día con esto. Al igual, por supuesto, de dosis insuficiente cuando es todo lo contrario. Damos a una dosis menor a la que realmente se necesita o corresponde, ¿ok? O sencillamente no darle los 7 días de tratamiento, sino que le damos 3 días. Y para eso hay que estar al día. Algunas infecciones urinarias, a veces con dosis únicas es suficiente, otras con 3 días es suficiente. Tenemos algunos cuadros respiratorios que también son de esa forma. De repente, una osteomelitis amerita más días de lo normal. Podemos llegar hasta 21 días con tratamiento, ok, hasta varios días dependiendo del grado de la osteomelitis y la afección de qué parte ósea esté. ¿Okay? Porque son insuficientes en este caso. ¿Okay? Medicamentos que son de uso inapropiado, ¿ok? Sencillamente que tienen más riesgo que beneficio para esa condición, ¿ok? ¿Por qué? Para de acuerdo a esa condición, porque el paciente tiene una condición clínica donde el riesgo es mayor, obviamente, para ese paciente que el beneficio que vaya a obtener. Y a veces, como pensamos que es para todo igual, entonces no estamos siendo cuidadosos en momentos de prescripción y se veía inadecuado. Inefectiva es aquellos medicamentos que no tienen eficacia, son inútiles.
Hay medicamentos que son antimedicamentos. Definitivamente, por ahí hay un medicamento que a la gente le encanta mucho, no sé si todavía existe allá en el país, eh, que es para los vértigos o qué, la cimaracina, que uno dice, bueno, ¿qué eficacia tiene esto? Pero lo interesante es que la eficacia es casi nula y los efectos adversos son tan altos que uno dice, bueno, un medicamento que lo único que va a producir es efectos adversos, pero de escasez nula, eso es un antimedicamento. Entonces, uno dice, pero ¿en qué momento esto se prescribe? Y lo más interesante es que sigamos permitiendo que se siga usando y no se hagan advertencias o se retiren del mercado algunos medicamentos, como se han retirado muchos en el mundo. Lean la historia de los medicamentos, que eso está lleno de cosas, ¿no? Y uno aprende por eso a callarse con el tiempo y a mí que me encanta leer la historia, como se han dado cuenta, uno dice, pero hay que ver las barbaridades que cometíamos. Bueno, estas barbaridades que estamos ahorita prescribiendo se van a reír de nosotros en unos años de las cosas que estamos produciendo y no deberíamos tener. ¿Ok? O sencillamente utilizar prácticas que son irreflexivas, basadas en la costumbre, en forma irracional, ¿ok? Y como siempre lo hemos hecho, sencillamente de una forma refleja o a través de la impresión de la publicidad o la manipulación que puede haber con esas muestras médicas que nos dejan, ¿ok? O las invitaciones a los congresos, a través de la publicidad engañosa, sencillamente creemos porque muchos colegas dicen, no, a mí eso no me afecta, yo tengo un manejo adecuado a la información y a mí ninguna visita médica me va a decir cómo yo tengo que indicar. Déjenme decirle que eso es puro comentario porque las evidencias y los estudios han demostrado que no es así. Siempre hay un proceso, obviamente, de manipulación, obviamente, que se está realizando para que se prescriban y de que influye, influye. La publicidad y el mercadeo influye. Y eso está estudiado a cualquier nivel y en el caso de los medicamentos también. Ni se diga la irresponsabilidad de prescribir un medicamento bajo una solicitud. ¿Ok? Y eso sería más grave, ¿no? Sencillamente pues, sin tener el conocimiento de las condiciones del paciente, eso estar prescribiendo sin conocer el paciente en forma adecuada, sino a través del comentario del amigo, ¿ok? Sería muy grave, ¿ok? Sin saber también hacia dónde va a estar la medicación de lo que estamos nosotros. Y por supuesto, a veces no se utiliza el fármaco de primera elección, como ya sabemos, una cantidad de medicamentos que han dejado de usarse porque están posicionados los otros. Todos conocemos muy bien, fíjense, en hipertensión arterial, uno de los trabajos que hicimos sobre estudio de utilización de medicamentos, yo recuerdo en el 2015, donde todos conocemos las guías de hipertensión arterial sobre el uso de los betabloqueantes, los diuréticos, pero déjenme decirle que si no mejoraba el paciente con betabloqueantes y diuréticos, tenemos los IECA. Pero cuando revisamos los estudios de utilización de medicamentos, en ese establecimiento, el primer medicamento que se prescribe era un ARA2 para todas las condiciones. El 80% de los pacientes. Fíjense, y no estaban indicados los que realmente las guías están establecidas. ¿Ok? Todo lo contrario, ¿no? En este caso, la sobreutilización absoluta, ¿ok? Que a veces no lo requieren y estaba sencillamente sobrevalorado, ¿no? Ya sea forma absoluta o relativa. Y por supuesto, ni se diga la cantidad de medicamentos. Nosotros como criterio de evaluación de la gestión, veíamos cuántos medicamentos deben generarse sencillamente en una consulta. Deberían ser 3 medicamentos, ¿ok? Y es más, una vez colocamos en el recetario a ponerle 3 rayitas solamente para que no prescribieran más de eso, pero bueno, le entregaban 3 y 4 medicamentos a un paciente. Ya después de 3, uno le parece algo altamente sospechoso y manda a revisar, ¿no? De estas condiciones para evitar lo que se llama la polifarmacia, ¿ok? O sencillamente ya en otro uso inadecuado es cuando no conocemos las dosis, ni los intervalos, ni la duración, que por supuesto todos conocemos que esto va a alterar la eficacia, ya sea en exceso por defecto, ¿no? Y la seguridad. Y menos todavía que no se administre de una forma incorrecta, como siguen sucediendo algunos problemas de vías de administración de vía endovenosa que se administran por vía intramuscular, ¿ok? He visto hasta medicamentos vía endovenosos que se toman vía oral, no sé bajo qué mecanismo, ¿ok? O utilizar algo que es por vía intramuscular y administrarlo vía endovenoso, por dar un ejemplo, ¿ok? Todo esto sigue trayendo consecuencias, fíjense, de este uso racional de medicamentos. Una de ellas, por supuesto, médica. Todos sabemos lo más sensible que hay es las complicaciones, la morbilidad y, por supuesto, el riesgo de mortalidad. Por todos estos eventos adversos que no se necesita, que hay que tener mucho cuidado por ya sea las dosis, ¿ok? Por todo lo que hayamos señalado anteriormente, ya sea excesivo o insuficiente o sencillamente no adecuado del medicamento
o abuso que puede haber por parte de los mismos pacientes en relación a esto, ¿no? Fíjense que la misma medicina se ha convertido en un peligro para la humanidad. Es una causa de mortalidad. No hay nada más peligroso que hospitalizarse. Peligrosísimo hospitalizarse. Ir a un médico es peligroso, pero hospitalizarse es más peligroso todavía. Y está dentro de las causas de mortalidad hospitalaria, fíjense, dentro de la mortalidad, perdón, que existe en el mundo, existe la mortalidad sencillamente como una causa, sencillamente el hecho de hospitalizarse. Y dentro de esas causas y esos errores que hay en medicina, uno están involucrados los medicamentos. Hay que ver la cantidad de pacientes que se ingresan sencillamente por errores de medicación que existen y por supuesto con unas consecuencias terribles debido a esto que lo pueden llevar a mortalidad. ¿Okay? Entonces, de aquí la importancia sencillamente del uso racional de los medicamentos. Los económicos, ya ni les digo, es sencillamente el aumento en los costos de salud, lo que deriva una atención, hoy te doy un medicamento, entonces mañana te da un evento adverso, a eso le sumo para el evento adverso, al otro evento adverso, cuando normalmente tienen 3 y 4 cosas, producto de lo mismo, ¿no? Y prolonga las hospitalizaciones, como todos sabemos, obviamente, y por supuesto, ¿no? La productividad de las personas y la cantidad de recursos para el Estado y para las personas en particular individuales, lo que se refiere a esto. Y por supuesto, esto está llegando a ese temor irracional que tenemos ahorita en la sociedad, de ese temor a la muerte o la enfermedad. Yo sé que nadie quiere morirse, ¿no? No hemos conocido que hasta el momento una de las condiciones humanas es su finitud, ¿ok? Y esa finitud obviamente se refiere que hasta ahora, hasta el momento, vamos a morir. Pero nadie lo quiere hacer y obviamente, y todo, eso es lo más seguro que tenemos. Posiblemente el concepto de ser humano ya no sea finito y en el futuro cambie y vamos a ser eternos, pero hasta el momento es así, pero eso está creando y queremos tener sencillamente un medicamento que nos controle todo, ¿no? Y esos grados de insatisfacciones que hay en el sistema, obviamente, la cantidad de desgastes que hay por los profesionales de la salud en general, ha sido terrible. La cantidad de depresiones, de ansiedad que existe ahorita en el colectivo de los profesionales de la salud es terrible, de suicidios, de adicciones, okay, que hay, producto de esta alta demanda de una sociedad que cada vez quiere, o quiere milagros, okay, milagros a través de los medicamentos, sin hacer otra cosa, y por otra parte, sencillamente, el profesional no está hecho para brindar esto porque no está a su alcance, pues son muchos los factores que están involucrados en todo esto. El impacto, obviamente, la reducción, ¿no? De la calidad del tratamiento que conduce a este aumento de la mortalidad. Ya habíamos hablado de los recursos, obviamente, de incremento de los efectos no deseados como reacciones adversas a medicamentos y todo el aumento de la resistencia en el caso de los antibióticos. Y, por último, el impacto psicológico que hay en la difusión de la creencia de que existe una píldora para cada problema de salud. ¿Ok? ¿Y qué vamos a revisar? Entonces, bueno, nosotros lo que vamos a hacer, adecuar una prescripción que llaman razonada, ok, racional, y después vamos a definir un poco esos conceptos, lo que es la prescripción racional, ok. Lo cierto es que el prescribir es un acto de inteligencia clínica. Es todo un proceso no es una cosa intuitiva, es una cosa que tiene que tener una lógica, que tiene que tener una formación, que se deduce, ¿ok? Como la ciencia al final, un proceso deductivo basado en una información, pero no cualquier información, no una infoxicación, una información sistematizada, metódica, obviamente, y objetiva acerca del problema de la salud. Entonces, ese proceso lógico-deductivo basado en una información adecuada, sistematizada y objetiva es lo que nosotros llamamos prescripción, ¿ok? Ya le digo, es un acto de inteligencia clínica, es un acto muy complejo que no solamente se requiere el conocimiento, también se requiere la experiencia, ¿ok? Una habilidad específica y sobre todo mucha prudencia, mucha responsabilidad. A eso me refiero en el momento de lo que lo estamos haciendo. El prescribir cuando estamos escribiendo un medicamento en la receta, saber todo lo que hay detrás de esto y las consecuencias que puede traer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad no solamente legal, hay una responsabilidad también administrativa y una responsabilidad sobre todo ética, ¿ok? Que puede tener la prescripción. Así que esta prescripción debe ser un proceso, obviamente, que tiene que tener bajo cierto razonamiento, ¿ok? Y ese razonamiento requiere algunos métodos en el momento de que vamos a utilizar una información actualizada, cuando vamos a seleccionar, obviamente, el medicamento bajo ciertos criterios, ¿ok?
siempre tomando en cuenta 4 grandes factores: la eficacia, la seguridad, la conveniencia y el costo. Repito, la eficacia, la seguridad, la conveniencia y el costo. Estos son los 4 elementos que en el momento nosotros hacer una buena prescripción es lo que debemos estar ponderando. Todo buscando ¿qué? Tener una buena prescripción, una prescripción razonable para que contribuya a preservar o mejorar la salud y el bienestar de las personas. Maximizar la efectividad en el uso del medicamento y, por supuesto, si maximizamos la efectividad, vamos a bajar los riesgos, ¿ok? Y, por supuesto, también hacer una contención de costos o sencillamente ser más eficiente, poner el dinero realmente en donde se necesite, ¿ok? Porque eso es lo que se hace, distribuir el dinero de una forma adecuada, porque en la atención de la salud, si utilizamos un uso racional del medicamento. Y por supuesto, involucrando a las personas, a los pacientes en este tema. Y aquí tiene que ver todo el tema de la conveniencia. Fíjense que aquí están los 4 pilares: la eficacia, la seguridad, como le digo, el costo y la conveniencia, que es lo que vamos a estar conversando. ¿Ok? Repetimos nuevamente que la selección de medicamentos, el establecer ciertos parámetros, ¿ok? Para poder hacer una prescripción adecuada, sencillamente va a hacer en base a la eficacia, su beneficio demostrado y sobre todo, obviamente, recuerden que viene el ensayo clínico, lo ideal sería la efectividad, ¿ok? Y la seguridad para ver el perfil de efectos adversos, y todos sabemos muy bien hasta dónde estamos limitados con los efectos adversos porque no los conocemos. La conveniencia de acuerdo a algunas características farmacocinéticas del individuo, es como contextualizar al individuo, ¿no? Su posología, sus poblaciones, ¿okay? Sus interacciones y por supuesto el costo. Aquí está el equilibrio que hay sobre maximizar el efecto, minimizar el riesgo siempre, minimizar los costos y respetar la elección del paciente. Los 4 pilares. ¿Y cómo se logra esto? Fíjense, se han hecho varias estrategias sencillamente desde el punto de vista de gestión, de regulación y otras que son educacionales, que tiene que ver con el entrenamiento que se debe dar sobre a los prescriptores y a los que forman formadores, en este caso a todos los que ejercemos la docencia de alguna forma, ok, a través del lineamiento que la misma Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud lo ha hecho, ok, con cursos de enseñanza farmacoterapéutica basado en niveles de evidencia, que se dirige a todos los médicos prescriptores. Y es aquí donde yo estoy, es decir, en la parte de la estrategia educacional. A veces, obviamente, me toca en la parte de gestión de regulación, donde van a tener un rol fundamental también, porque recuerden que la selección de medicamentos y en el uso irracional de los medicamentos tienen que ver otros factores, no solo la prescripción, pero obviamente aquellos que somos docentes nos encanta que la mejor forma es educar. Pero aquellos que aunque estén educados en esta prescripción todavía deben haber obviamente algunos sistemas como la gestión de regulación que pueda permitir esto. Y es lo que nosotros vamos a desarrollar en la segunda parte, de hacer un ejercicio obviamente con casos, utilizando las recomendaciones que establece sobre la guía de prescripción racional, okay, que establece la Organización Mundial de la Salud. Así que bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Nosotros nos vamos a ver en la segunda instancia, en la parte que les digo, en la segunda parte, que va a ser con un caso concreto para hacer el ejercicio sobre los pasos que debemos hacer para una prescripción racional. Y en la tercera parte, sencillamente, vamos a tratar de consolidar estos pasos que se deben tener, ¿ok? Y por supuesto, ver algunos otros detalles, algunos elementos que van a estar en este proceso. Bueno, se cuidan y nos volvemos a ver en la próxima sesión.